En aquella región del norte, en 1888, las tierras de los Herrera habían estado vacías durante 6 años. Antes de eso, habían sido la vida entera de Guillermo Herrera, 240 acres de tierra en el Valle Norteño, que Guillermo había trabajado durante 20 años, antes de que el crudo invierno de 1886 acabara con él. La gran mortandad, le llamó la gente después, con esa discreción propia de quienes han sobrevivido a algo que destruyó todo lo que poseían. La temperatura había bajado a 40 grados bajo cero, y se mantuvo así durante semanas. Cuando todo terminó, los campos parecían un campo de batalla, con el ganado congelado de pie, y los rancheros abandonando las tierras que ya no podían permitirse mantener. Guillermo se marchó en febrero de 1887. El banco retuvo las tierras durante 1 año antes de bajar el precio, y luego lo bajó de nuevo. 2 compradores interesados habían cabalgado hasta allí, miraron y regresaron sin siquiera bajarse de sus caballos. Carlos Medina sí se bajó de su caballo. Se paró en medio del campo principal una tarde de jueves en marzo y contempló lo que la gran mortandad había dejado atrás. La línea de la cerca estaba caída en 3 secciones. El techo del granero se había derrumbado en el lado este, y los campos habían vuelto a esa particular naturaleza salvaje de la tierra a la que se le ha dejado de pedir que produzca algo. En ese momento, sintió algo que no había sentido en sus 32 años de una vida que le había dado pocas razones para estar seguro de algo. Se sintió seguro. 11 años de salarios ahorrados, cada dólar de cada rancho en los estados vecinos y los territorios del norte, durmiendo en barracones y sin gastar nada que no fuera estrictamente necesario. $420, hasta el último centavo. El banco había aceptado los $420. Le quedaban $10 y 240 acres que nadie más había querido. Se dirigió a la casa, su casa, lo cual requería de mucha imaginación para decirlo con total confianza. Se sentó en el escalón del porche y contempló sus tierras bajo la luz del atardecer. Primero la cerca. Nada más importaba hasta que la cerca estuviera bien hecha. Tenía herramientas, un caballo, sus manos y la terquedad de un hombre que había estado trabajando por una sola cosa durante 11 años. Aún estaba planeando el orden de las tareas cuando escuchó cascos de caballo en el camino. Una mujer joven montada en un caballo muy fino cruzaba su puerta, mirando la propiedad con la expresión de alguien que llega para dar una noticia que no está segura de si será bien recibida. Él se puso de pie, se colocó el sombrero y esperó. Su nombre era Isabel Blanco. Él aún no lo sabía, pero por la calidad del caballo, el corte de su ropa de montar y la forma en que se sentaba en la silla, con la soltura de alguien que había aprendido a cabalgar antes de saber leer. Supo que ella no pertenecía a la parte humilde de la provincia. Ella se detuvo al borde del patio y lo miró. Tenía 22 años, con unos ojos azules directos que evaluaban la situación antes de comprometerse con una respuesta. Y eso era exactamente lo que estaba haciendo ahora. «Señor Medina», dijo ella. «Señorita», respondió él. Él no le había dicho su nombre a nadie, lo que significaba que ella ya había llegado sabiéndolo. «Soy Isabel Blanco. Mi padre es Eduardo Blanco del Rancho Blanco, al norte y al este de aquí». Ella no esperó a que él asintiera. «A mi padre no le gustan los cabos sueltos en su frontera, señor Medina. Me envió aquí con $700 para asegurarse de que vuelva a subir a su caballo y siga de largo». Carlos no dejó de trabajar en el poste de la cerca que estaba clavando. Escupió en el polvo, a los pies del caballo de ella. «Dígale a su padre que se quede con sus $700, dijo. «Esta tierra me costó 11 años de callos en las manos. 3 días y un cheque no compran eso». Ella le sostuvo la mirada sin pestañear. «Usted ha visto lo que la gran mortandad dejó aquí», dijo ella, no con crueldad, sino con precisión. «La cerca está caída en 3 secciones. El techo del granero está abierto al cielo. Los campos no han producido nada en 6 años. Sé lo que compré», dijo él. «Entonces sabe lo que costará levantarlo», dijo ella. Él la miró por un momento, contemplando el caballo fino,
el apellido blanco, los ojos azules que hacían las cuentas honestas de la situación y reportaban lo que veían. ¿Sí?, dijo él. Sé exactamente lo que costará. Clavó el siguiente poste. Y no serán los $700 de su padre. Ella lo miró. Miró la propiedad. Lo miró de nuevo con una expresión que él no pudo descifrar del todo. Se lo diré, dijo ella. Giró su caballo y volvió a cruzar la puerta de entrada. Carlos la vio alejarse. Clavó el siguiente poste y pensó: esta no será la última vez que la vea. Tenía razón. Ella regresó 3 días después, pero no con otra oferta. Llegó sola, sin la formalidad de la primera visita, en el mismo caballo fino, pero con la postura un poco menos firme de alguien que viene por una razón diferente y no sabe cómo anunciarla. Se detuvo junto a la línea de la cerca y lo observó trabajar por un momento. La oferta de mi padre sigue en pie, dijo ella. Lo sé, dijo él, y siguió trabajando. Ella se quedó callada por un momento. Él colocó un poste y revisó el nivel. Está haciendo eso mal, dijo ella. Él se detuvo y la miró. El ángulo, explicó ella. El alambre de púas especial tira de forma diferente al alambre liso. El poste debe inclinarse 2 grados en dirección a la tensión, o se vencerá para la primavera. La gran mortandad congeló la química del suelo en este valle. Los postes que funcionaban antes de 1886 ya no se sostienen de la misma manera. Él miró el poste, la miró a ella. Sabe de cercas, dijo él. Crecí en un rancho, respondió ella. El de mi padre, pero sigue siendo un rancho. Se bajó del caballo, lo ató a un árbol cercano, cruzó la abertura de la cerca y miró el poste que él había colocado. ¿Me permite?, preguntó. Él dio un paso atrás. Ella ajustó el ángulo exactamente 2 grados, como había dicho, compactó la tierra, lo probó y le devolvió la herramienta para clavar postes. Él lo golpeó. El poste quedó asentado correctamente. Gracias, dijo él con total sinceridad y sin adornos. Ella miró la línea de la cerca, el trabajo que quedaba por delante, la magnitud de la tarea. ¿Cuánto tiempo le llevará esto?, preguntó. ¿Solo? 2 semanas, dijo él. Tal vez 3. Le estoy dando prioridad a la sección sur primero. Todo lo demás puede esperar. ¿Todo lo demás?, dijo ella. El techo del granero está abierto al... Lo sé, dijo él. Duermo bajo ese techo. Lo dijo sin quejarse, simplemente como información. Ella lo miró. Era un hombre que prefería dormir bajo el techo derrumbado de un granero durante semanas, antes que arreglarlo antes de terminar la cerca, porque la cerca era lo primero que importaba, y él lo sabía. Ella se quedó junto a la cerca por un momento. Mi padre no sabe que estoy aquí, dijo. Carlos la miró. ¿Pasa eso a menudo?, preguntó él. No, dijo ella. Tomó la herramienta para clavar postes. Muéstreme dónde necesita el siguiente. Ella regresó al día siguiente, y al día siguiente de ese. No todos los días. Tenía su propia vida, un padre que tendría opiniones sobre dónde pasaba sus tardes. Pero venía con la suficiente frecuencia como para que Carlos comenzara, sin proponérselo, a notar cuando ella no estaba. Era buena haciendo cercas. Esto no era algo que él hubiera esperado, y fue algo que respetó de inmediato. Ella no trataba el trabajo como algo diferente de lo que realmente era, duro, físico, que requería atención, sin pretensiones, sin comentarios sobre el hecho de que estaba haciendo un trabajo por el cual a los empleados de su padre se les pagaba. Trabajaba a su lado y avanzaban por la línea de la cerca a un ritmo que a Carlos, solo, le habría tomado mucho más tiempo. Él era orgulloso. Ese era su defecto y lo sabía. Al 4.º día, ella dijo: «Déjeme clavar los postes en esta sección. Está perdiendo el ángulo cuando se cansa». «Estoy bien», dijo él. «Los está clavando rectos», dijo ella. «Lo recto no es lo adecuado para este suelo. 2 grados». Ella le extendió la mano para pedirle la herramienta. Él no se la entregó de inmediato. Ella esperó. Él le dio la herramienta. Ella clavó 4 postes en el ángulo correcto sin decir una palabra. Él los revisó. Estaban perfectos. Él no dijo nada al respecto.
pero al día siguiente le pidió que revisara su ángulo en cada poste antes de clavarlo, lo cual era lo más cerca que podía estar de admitir que ella tenía razón. Hablaban mientras trabajaban. Ella conocía esta tierra mejor que él. Había recorrido a caballo cada acre del valle desde su infancia. Le contaba cosas que ningún mapa mostraría. Qué pastizales se inundaban en primavera, donde la tierra era lo suficientemente profunda para cultivar grano y lo que la gran mortandad le había hecho a las corrientes de aguas subterráneas en la sección sur. Él le habló de los 11 años, en fragmentos, de la manera en que le cuentas cosas a alguien cuando están trabajando codo a codo en una tarea física y la conversación fluye de forma natural. Una tarde de abril, sentados en el travesaño de la cerca al final de un largo día, ella preguntó, ¿por qué esta propiedad? Había otras tierras que no necesitaban tanto trabajo. Él miró el terreno que habían estado levantando durante 2 semanas, la cerca ahora recta y sólida donde antes había estado caída. Porque nadie más la quería, dijo él. Ella lo miró. ¿Esa es la razón? Necesitaban a alguien, dijo él. La tierra que nadie quiere todavía necesita que alguien crea en ella. Ella se quedó callada. Miró la propiedad, lo que había sido cuando él llegó y en lo que se estaba convirtiendo, sección por sección. La tierra de mi padre nunca ha necesitado a nadie, dijo ella. Siempre ha sido codiciada. Lo dijo de la manera en que se dice algo verdadero que no se ha pronunciado antes, y que uno mismo escucha por primera vez. Eso es algo muy diferente, añadió ella, a que alguien la cuide de verdad. Carlos no dijo nada, pero algo que se había estado gestando desde que una mujer de ojos azules corrigió el ángulo de su poste un martes de marzo. Dio un paso más hacia el momento de ser expresado. Ninguno de los dos notó al capataz del rancho blanco en la colina al norte, inmóvil sobre un caballo gris. Había estado allí durante 20 minutos. No le pagaban para guardar secretos. Eduardo Blanco llegó un jueves por la mañana. Tenía 60 años. Era de hombros anchos, con el aspecto de un hombre que había sido la presencia más poderosa en cada habitación en la que había entrado durante 30 años, y que ya había dejado de notarlo. Llegó montado en un caballo que costaba más que toda la propiedad de Carlos. Se bajó y miró la cerca del sur, recta y sólida a lo largo de toda la tierra reparada, con la expresión de un hombre que evalúa algo que no esperaba ver. Luego miró a Carlos. «Ha hecho un buen trabajo aquí», dijo. «Sí, señor», respondió Carlos. «Mi hija le ha estado ayudando», dijo Eduardo. «Ella corrigió el ángulo de mi poste el segundo día», dijo Carlos. «Tenía razón. Le he estado pidiendo que revise cada uno desde entonces». Algo cruzó por la expresión de Eduardo, un destello de algo antes de convertirse en una mirada más dura. «Mi hija fue educada en la gran ciudad del este», dijo Eduardo. «Habla francés, toca el piano. Se va a casar con un hombre que pueda darle una vida apropiada para quien es ella». Miró hacia la casa, con el techo aún abierto en el lado este. El trabajo de alguien que construye algo con mucho cuidado y muy poco dinero. No el hogar para un hombre que duerme bajo el techo derrumbado de un granero, porque se le acabó el dinero antes de terminar su lista de tareas. Carlos lo miró directamente. «Señor Blanco», dijo, «no le he pedido nada a su hija. He estado arreglando una cerca. Sé lo que vi», dijo Eduardo, «y sé a dónde conduce eso». Dio un paso más cerca. «Voy a decir esto una sola vez. Mi hija no es para usted. No por su carácter. No tengo nada en contra de su carácter. Es por lo que usted no tiene. Este lugar tardará años en convertirse en algo. Isabel merece más que años de espera». Carlos miró a aquel hombre, contemplando su seguridad. La convicción absoluta de un padre que ha decidido lo que su hija necesita sin siquiera preguntarle. «Con el debido respeto, señor Blanco», dijo, «creo que esa es decisión de ella». Los ojos de Eduardo se endurecieron de esa manera particular, de un hombre al que no le han hablado así en muchísimo tiempo. «No mientras sea mi hija», dijo. Subió a su caballo y se alejó sin mirar atrás. Carlos se quedó en su patio viéndolo partir, y pensó en la mujer que había dicho,
Eso es algo muy diferente a que alguien la cuide de verdad. Regresó al trabajo. Tenía postes de cerca que clavar. Su orgullo le decía que no necesitaba la aprobación de nadie para clavarlos bien. Los clavó bien de todos modos. Antes de continuar, quiero pedirles algo diferente hoy. La mayoría de ustedes que están escuchando ahora mismo se encuentran en medio de alguna actividad. Tal vez estén conduciendo, tal vez cocinando, doblando la ropa o sentados en el porche viendo caer la tarde. Para eso existe Corazones de la Frontera. Si esta historia les está haciendo compañía hoy, dejen un me gusta. Significa más de lo que imaginan. Y cuéntenme en los comentarios, ¿qué están haciendo ahora mismo mientras escuchan? De verdad quiero saberlo. Ahora regresemos, porque Carlos Medina está a punto de despertarse con el olor a humo. Su padre se lo dijo esa noche, no de manera amable. Eduardo Blanco no era un hombre amable cuando ya había tomado una decisión. Le dijo que había estado en la propiedad de los Herrera. Le contó lo que le había dicho a Carlos. Le dijo, con la total certeza de un hombre que nunca ha tenido que reconsiderar una decisión, que las visitas se habían terminado. Isabel se sentó frente a él en la mesa del comedor y lo escuchó todo. No discutió en ese momento. Había crecido con su padre. Sabía que enfrentarlo directamente era como clavar un poste de cerca directamente en la roca. Rompías el poste, no la roca. Había aprendido a lo largo de 22 años que las posturas de su padre podían cambiarse, pero solo con pruebas y paciencia, no con exigencias. Fue a su habitación. Se sentó junto a la ventana, contempló la noche norteña y pensó en el hombre que dormía bajo el techo derrumbado de un granero, porque la cerca era lo primero. Pensó en la tierra que estaba siendo cuidada, en lugar de ser simplemente poseída. Pensó en lo que su padre había dicho. No por su carácter, no tengo nada en contra de su carácter. Lo que significaba que su padre sabía quién era Carlos, solo que aún no había decidido si lo que Carlos era sería suficiente. Se levantó de la ventana y fue a buscar a su padre. Él estaba en su despacho revisando las cuentas. Ella se paró en el umbral. «¿Papá?», dijo. Él levantó la vista. «No voy a dejar de verlo», dijo ella. Él dejó su pluma. «Isabel, papá». «Tengo 22 años», dijo ella. «He hecho todo lo que me has pedido. La gran ciudad, el francés, el piano». Le sostuvo la mirada directamente. «Nunca te he pedido nada que no quisieras darme». Él se quedó inmóvil. «Te lo pido ahora», dijo ella. «No tu aprobación, sino tu confianza en que sé lo que quiero». Él la miró durante un largo momento. Aquella hija que tenía los ojos de su madre, su propia terquedad y algo más que era enteramente suyo. «Él no tiene nada», dijo Eduardo. «Él tiene todo lo que importa», respondió ella. Se marchó antes de que él pudiera responder. Él se quedó sentado en su despacho durante mucho tiempo. Había construido un patrimonio de 5,000 acres y un nombre respetado en 3 provincias. Su hija lo acababa de mirar de la misma manera en que solía hacerlo su madre cuando él se equivocaba en algo. Tomó su pluma, la volvió a dejar. No recordaba la última vez que había sido incapaz de concentrarse en el trabajo. Llegó junio y Carlos siguió trabajando. La cerca estaba terminada. Se trasladó al campo principal. Primero la limpieza, luego el arado de la tierra que se había compactado tras 6 años de no pedirle nada. Hizo esto con un caballo, un arado, y la paciencia específica de un hombre que comprende que a la tierra hay que convencerla tanto como trabajarla. Sembró avena en la sección norte. Tenía 4 cabezas de ganado, el comienzo de un rebaño, no un rebaño en sí, en el pastizal del sur, donde la cerca era sólida y la hierba volvía a crecer adecuadamente. Isabel venía los martes y los jueves. Le había dicho a su padre que iría. Él no la había detenido, lo cual no era una aprobación, sino una especie de resignado reconocimiento de que ella iría de todos modos. Ella aportaba su conocimiento del valle y su destreza, y no hacía que para él fuera más fácil ser orgulloso que tener la razón. Cuando él clavaba mal un poste, ella se lo decía. Cuando sembró la sección norte,
Ella le advirtió que el drenaje era demasiado rápido para la avena común, que necesitaba una variedad de ciclo más corto o la perdería con las heladas. Él escuchó. Volvió a sembrar con la variedad más corta. Ella notó que él había remendado el techo del granero, no de forma adecuada, sino lo suficiente para dejar de dormir bajo el cielo, y que había usado materiales que claramente había rescatado de la sección este, derrumbada en lugar de comprarlos. Ese remiendo no durará el invierno, dijo ella. Lo sé, dijo él. Durará hasta que pueda permitirme hacerlo bien. Ella miró el techo remendado. Lo miró a él. Pensó en un hombre que hacía las cosas en el orden correcto en lugar del orden cómodo, que había aceptado su corrección sobre los postes de la cerca después de un solo día de orgullo, y que le había pedido que revisara cada uno después de eso, y comprendió que el orgullo de él no era del tipo que se negaba a equivocarse, era del tipo que necesitaba un momento para aceptar el error y luego seguir adelante. Eso era algo diferente. Miró hacia el pastizal del sur, donde 4 vacas pastaban en una hierba que no había sido tocada en 6 años. 4 no eran 60, pero podía ver en la forma en que las había colocado y en cómo manejaba la rotación del pastizal que él entendía exactamente cómo se pasaba de 4 a 60 y que tenía la intención de lograrlo. «Carlos», dijo ella. Él levantó la vista. «La avena en el campo norte», dijo ella. «Vuelve a sembrar el tercio este con una variedad diferente también». La gran mortandad cambió el drenaje allí de forma permanente. Él miró el campo norte por un momento. «¿Estás segura?», preguntó. «He visto cómo se drena ese campo desde que tenía 8 años», respondió ella. Él miró el campo. La miró a ella. «Está bien», dijo. No le dio las gracias. No era necesario. A la mañana siguiente, él volvió a sembrar el tercio este, y ninguno de los dos notó que la colina al norte estaba vacía. El caballo gris y el capataz del rancho blanco se habían ido, y el capataz había regresado a la casa de Eduardo desde la noche anterior con un informe para él. Carlos estaba preparado para la furia de Eduardo. No estaba preparado para lo que realmente sucedió. El incendio comenzó en el granero este de Eduardo, una noche de miércoles en julio. Una linterna derribada en la oscuridad. Nadie lo sabía con certeza. Pasaba de la medianoche cuando se dio la alarma. El granero este ya estaba envuelto en llamas. El fuego era visible desde la propiedad de Carlos como un resplandor en el horizonte norte. Carlos lo olió antes de verlo. Salió de su litera y ensilló su caballo en 4 minutos. Cabalgando hacia el norte antes de haber decidido conscientemente hacer algo, operando bajo el instinto específico de un hombre que ha trabajado en ranchos toda su vida y sabe lo que significa un incendio en las tierras de los Blanco. Para cuando llegó, el rancho de Eduardo era un caos organizado. Había una cadena de cubetas desde el pozo principal y los peones trabajaban para evitar que el fuego llegara a la casa y al granero de herramientas. El granero este estaba perdido. Eso ya se daba por hecho. Pero el granero de cría, el que albergaba a los sementales de gran linaje de Eduardo y a sus mejores yeguas de 1/4 de milla, animales que representaban 20 años de cuidadosa selección genética, estaba a solo 20 pies del granero este, y el viento soplaba en la dirección equivocada. Las puertas del granero de cría estaban trancadas. Adentro, los caballos relinchaban de terror. Carlos pudo ver desde donde se detuvo que nadie se acercaba al granero de cría. Cabalgó hacia el capataz. «Los caballos», dijo Carlos. «El techo se va a caer», dijo el capataz. Era un hombre práctico que hacía un cálculo práctico. «No voy a enviar a mis hombres allí abajo». Carlos miró el granero de cría. Miró el techo, la forma en que el humo se filtraba entre las tablas, el patrón específico que le decía cuánto tiempo quedaba. Se bajó de su caballo, se quitó el pañuelo, lo empapó en el abrevadero, se lo ató a la cara y levantó el cerrojo de la puerta del granero de cría. El capataz lo tomó del brazo. «Va a morir allí dentro». Carlos lo miró. «¿Cuántos caballos hay?», preguntó. «11», dijo el capataz. Carlos entró. El humo en el interior era como un ser vivo. No el humo limpio de un fuego al aire libre,
sino el humo denso y asfixiante de un espacio cerrado, donde la combustión se había estado acumulando durante una hora. Carlos se movía por el sonido. Los caballos estaban en pánico absoluto, golpeando con sus cascos las paredes de los establos, con el terror específico de los animales que comprenden el peligro y no pueden llegar a la salida. Encontró el primer establo al tacto, le colocó el cabestro a un semental que intentaba destrozar todo a su alcance, y le habló de la manera en que se le habla a un animal que ha perdido la razón, no con palabras, sino con el tono de voz, esa frecuencia específica que dice, no soy el peligro. El caballo se dejó llevar hasta la puerta. Regresó, establo por establo, viaje tras viaje, perdiendo la cuenta. En el cuarto viaje, una viga sobre él crujió con el sonido de un fallo estructural inminente. Sacó al caballo. Regresó. Estaba con el octavo caballo cuando sus piernas dejaron de responderle correctamente y cayó de rodillas sobre la paja. El caballo al que guiaba lo levantó de nuevo por pura inercia. Él se aferró al cabestro y dejó que el animal lo arrastrara hacia la puerta. Afuera, el aire fresco lo golpeó y se sentó en la tierra, porque sentarse era lo único que su cuerpo había decidido hacer. 3 caballos seguían adentro. Se puso de pie. El capataz se interpuso en su camino. «El techo se va a caer». «Faltan 3», dijo Carlos. «No puede entrar». Carlos lo esquivó. Entró de nuevo por los 3 restantes. Cuando salió por última vez, el techo se derrumbó 12 segundos después de que cruzara la puerta, con un estruendo como si el mundo se estuviera acabando. Carlos se sentó de nuevo en la tierra, con los ojos tan llorosos que no podía ver, y escuchó la voz de Eduardo Blanco, no dirigida a él, sino simplemente allí, la voz de un hombre que llega a un lugar y hace un recuento. Carlos lo escuchó contar los caballos. 11. Carlos lo escuchó dejar de contar. Luego escuchó pasos en la tierra y sintió una mano en su brazo. Eduardo Blanco levantó a Carlos Medina y lo sostuvo del brazo hasta que estuvo firme. Y ninguno de los dos dijo una sola palabra. El humo le había afectado los pulmones a Carlos, aunque no de forma permanente. El peón, que tenía algunos conocimientos médicos, lo dijo con la cautelosa confianza de alguien que trabaja al límite de su experiencia. Pero durante las siguientes semanas, el trabajo pesado iba a ser un problema. El esfuerzo físico bajo el calor del verano norteño con los pulmones afectados no era algo de lo que un cuerpo se recuperara rápidamente. Carlos entendió lo que esto significaba. Su avena estaba sembrada, su cerca estaba en pie. Sus 4 vacas estaban en el pastizal del sur, pero el trabajo de finales de verano, la siega, la cosecha y la preparación para el invierno iban a requerir lo que él no tenía en ese momento. Regresó a casa la mañana siguiente al incendio. Se sentó en su porche, miró su propiedad y sacó cuentas. Al segundo día después del incendio, 2 de los peones de Eduardo aparecieron en la puerta de Carlos, sin mensajes, sin explicaciones. Ataron sus caballos, se dirigieron al campo norte y comenzaron a cegar con los movimientos eficientes de hombres a los que se les ha ordenado hacer un trabajo y simplemente lo hacen. Carlos salió de la casa. «El señor Blanco los envió», dijo. El más viejo lo miró. «Dijo que la avena no esperará y que usted no puede cortarla». Carlos miró su campo. Miró a los 2 hombres. Se miró las manos, vendadas donde las quemaduras del granero habían hecho ampollas. Estuvo a punto de decir que no necesitaba ayuda. Estaba ahí mismo, el impulso de 11 años de arreglárselas solo, de no pedir nada a nadie, de construir algo con sus propias manos y las de nadie más. Lo sintió de la manera en que siempre lo sentía, la resistencia específica de un hombre orgulloso a aceptar lo que necesita. Pensó en Isabel corrigiendo el ángulo de su poste el segundo día. Pensó en cómo había clavado mal esos postes durante 4 días antes de que ella llegara. Pensó en la cerca que se mantenía firme y correcta, porque le había entregado la herramienta a ella. «Gracias», dijo. Regresó al interior de la casa. Se sentó a la mesa de la cocina. Se miró las manos vendadas. Afuera, podía escuchar a los hombres de Eduardo segando su avena. Nunca antes nadie le había segado la avena.
Se quedó sentado con ese pensamiento durante mucho tiempo. Fue lo más difícil de todo el verano. Y fue lo que lo cambió. Eduardo Blanco vino a la propiedad de Carlos 10 días después del incendio. Sin anunciarse, apareció a caballo junto a la cerca del sur. Se bajó, cruzó la puerta y recorrió la propiedad de la misma manera en que había recorrido sus propias tierras durante 40 años, mirándolo todo, analizándolo, llegando a conclusiones sin pedir opiniones. Carlos caminó con él. No hablaron mucho. Eduardo miró el trabajo de la cerca, el alambre de púas especial tensado correctamente, los postes en el ángulo que Isabel había establecido el segundo día. Miró el campo de avena, ahora cortado y apilado por sus propios hombres. Miró el techo del granero, el remiendo que no duraría el invierno. Miró las 4 vacas en el pastizal del sur. En la cerca del sur, se detuvo. Puso su mano sobre un poste y lo probó. Sólido, 2 grados hacia la tensión, exactamente correcto. La gran mortandad, dijo Eduardo. Guillermo lo perdió todo en febrero de 1887. Le compré algunas de sus vacas por una miseria cuando se marchó. Lo dijo sin orgullo, simplemente como un hecho. He estado observando esta tierra durante 6 años. Sé lo que era y lo que necesita. Yo también, dijo Carlos. Eduardo lo miró. El campo norte, el tercio oeste, lo volviste a sembrar con una variedad más corta. Isabel me habló del drenaje, dijo Carlos. Ella tenía razón, dijo Eduardo. Yo le enseñé eso. Algo cruzó por su rostro, un sentimiento complejo, algo que un hombre de 60 años siente cuando le ha estado enseñando cosas a su hija durante 20 años y descubre que ella se las está enseñando a alguien más. Yo construí mi rancho en 10 años, dijo Eduardo. Comencé con un caballo, una manta y $30 que había ahorrado trabajando con el ganado de otros hombres en un estado del este. Miró la cerca del sur. Mi hija me dijo que tú sabías eso. Marta, la de la tienda de ramos generales, me lo contó, dijo Carlos. Eduardo casi sonrió. Me dije a mí mismo que no quería que Isabel pasara por lo que yo pasé, dijo. Empezar de la nada, construyendo año tras año. Se quedó callado. Creo que Tobaté ha estado confundiendo el protegerla con el decidir por ella. Carlos no dijo nada. Eduardo lo miró. Entraste a un granero en llamas 3 veces después de que la viga del techo se agrietara, dijo. Por unos animales que pertenecían a un hombre que te dijo que te mantuvieras alejado de su hija. Dejó que esas palabras flotaran en el aire por un momento. No puedo discutir contra eso, dijo. No porque hayas salvado a mis caballos, sino porque regresaste cuando nadie miraba, cuando no debías nada, y la única razón era que 3 caballos seguían adentro. Se volvió a poner el sombrero. No te voy a dar mi bendición hoy, dijo. Te estoy diciendo que ya no soy tu enemigo. Hay una diferencia. Subió a su caballo. En la puerta se detuvo. El techo del granero, dijo. Antes del invierno. Enviaré los materiales. Carlos lo miró. Yo pagaré por los materiales, dijo Carlos. Eduardo lo miró durante un largo momento. Sí, dijo. ¿Lo harás? Cabalgó hacia el norte. Carlos se quedó junto a la cerca del sur mirándolo alejarse y pensó. Ese es un hombre que acaba de hacer lo más difícil que ha hecho en años. Regresó al trabajo. Se casaron en septiembre. La decisión se había tomado en agosto, en el porche de Carlos, durante un atardecer norteño, de manera sencilla y sin ceremonias, porque ninguno de los dos las necesitaba. Él se lo había preguntado con franqueza. Ella había dicho que sí antes de que él terminara la frase, algo para lo que, según le confesó después, había estado lista desde aproximadamente aquel martes de abril, cuando él dijo, «La tierra que nadie quiere todavía necesita que alguien crea en ella». La boda se celebró en la iglesia del arroyo. Isabel se vistió en la pequeña habitación junto al vestíbulo, con Marta Gracia ayudándola con los detalles, y 2 amigas de la provincia. Llevaba el collar de su madre, que le habían entregado en el funeral de esta, y que había usado en cada ocasión importante desde entonces. La iglesia se estaba llenando. Su padre no estaba allí.
Ella sabía que existía la posibilidad de que no viniera. Eduardo había dicho, «Ya no soy tu enemigo». Nunca había dicho, «Te doy mi bendición». Ella se había dicho a sí misma que estaba preparada para esa diferencia. Se había estado repitiendo esto con cada vez menos convicción durante 3 semanas. Marta acomodó el último detalle y dio un paso atrás. Isabel tomó sus flores. Puso la mano en la puerta de la iglesia. «Isabel». La voz de Marta fue suave, señalando con la mirada. Ella se dio la vuelta. Marta miraba más allá de ella, hacia el fondo del templo. La puerta trasera estaba abierta. En el umbral, con su mejor abrigo y el sombrero en las manos, estaba de pie Eduardo Blanco. Miró a su hija de la manera en que un hombre mira algo que ha estado reconsiderando durante semanas, y sobre lo cual finalmente ha llegado a la respuesta correcta. Caminó por el pasillo hacia ella, despacio, con el peso deliberado de un hombre que hace algo que le cuesta un esfuerzo real. Se detuvo frente a ella. Contempló su rostro durante un largo momento. «Te pareces a tu madre», dijo. Su voz no era del todo firme. Ella no dijo nada. No iba a hacer que esto fuera fácil, porque no debía hacerlo, pero tampoco iba a hacérselo difícil. «He estado observando a ese hombre construir algo», dijo Eduardo. «Desde marzo. La cerca, el campo, la forma en que regresó al granero cuando mi propio capataz no se atrevió». La miró. Un hombre que regresa a un granero en llamas por los animales de su enemigo no lo hace para que lo reconozcan. Lo hace porque es quien es. Le ofreció su brazo. «Mi hija», dijo en voz baja, «no va a caminar hacia ese altar sola». Ella miró su brazo. Miró su rostro, con sus 60 años a cuestas, contemplando la terquedad, el orgullo y el amor que, debajo de ambos, siempre había estado allí. Tomó su brazo, el mismo brazo que había sostenido en el funeral de su madre. Caminaron juntos por el pasillo. Carlos estaba en el altar. Los vio acercarse, la mujer con la que se iba a casar y el hombre que le había dicho que se mantuviera alejado de ella, quien ahora aparecía en el fondo de la iglesia una mañana de septiembre, porque 6 meses de observación lo habían llevado a la única conclusión honesta posible. Carlos miró a Eduardo. Eduardo miró a Carlos. No fue una mirada cálida, no fue una sonrisa. Era la mirada de un hombre que ha tomado una decisión que tiene la intención de mantener, lo cual, viniendo de Eduardo Blanco, lo era todo. Se quedaron en los 240 acres de Carlos. Esto sorprendió a la provincia, que había esperado que el matrimonio significara que Carlos se mudaría a los 5,000 acres y adoptaría el estilo de vida de los Blanco. Era la suposición lógica. Pero estaba equivocada. Se quedaron porque era la tierra de Carlos, y porque Isabel había pasado suficientes tardes en ella para comprender en lo que se estaba convirtiendo, y porque ambos entendían que el camino fácil no es el mismo que el camino correcto. Eduardo envió 20 cabezas de ganado de gran linaje en octubre. Excelentes ejemplares, sus mejores vacas de cría, entregadas sin ceremonias con una nota que decía: «Para el pastizal del sur, la hierba es buena allí. Este linaje se adaptará bien al terreno». E.B. Carlos la leyó 2 veces. La guardó en el cajón de la mesa de la cocina, donde guardaba las cosas que importaban. El rebaño creció con cuidado, no deprisa. 20 se convirtieron en 32 para el segundo año. 32 se convirtieron en 48 para el tercero. El ganado de gran linaje prosperaba en el pastizal del sur. El linaje que Eduardo había enviado producía animales que valían considerablemente más que el ganado con el que Carlos había comenzado. El techo del granero fue reemplazado adecuadamente en octubre con materiales que Carlos pagó por sí mismo, y los hombres de Eduardo ayudaron a instalarlo, que era el acuerdo que Eduardo había propuesto y Carlos había aceptado sin discutir, lo cual era en sí mismo una muestra de cuánto habían cambiado las cosas desde marzo. Eduardo Blanco comenzó a venir para la cena del domingo a partir de noviembre del primer año. No todos los domingos, sino algunos, con la irregularidad propia de un hombre que avanza hacia algo y al que no se le puede apresurar. Se sentaba a la mesa de la cocina de Carlos y hablaba sobre el ganado, el clima,
el precio del forraje y los asuntos de la ciudad comercial, con la concentración de un hombre para quien estas cosas nunca eran una simple conversación. Una tarde de domingo del segundo año, mientras caminaba hacia su caballo después de cenar, se detuvo ante la cerca del sur, aquella en la que Carlos había comenzado a trabajar al día siguiente de que Isabel cruzara la puerta por primera vez, la cerca que había sido el comienzo de todo. Puso la mano sobre un poste, inclinado 2 grados hacia la tensión. Lo probó. Estaba sólido. No dijo nada. Asintió una vez, con el gesto de un hombre que dicta sentencia, subió a su caballo y cabalgó hacia el norte, rumbo a su propia propiedad. Carlos se quedó junto a la puerta mirándolo partir. Isabel estaba a su lado. «Él nunca lo dirá», dijo ella. «Lo sé», respondió Carlos. «No tiene que hacerlo», dijo ella. «No», dijo Carlos. La rodeó con el brazo. El atardecer norteño los envolvió junto a la cerca del sur de un rancho que había sido abandonado tras la gran mortandad, y que ahora era la propiedad más cuidada de toda la provincia. Las montañas hacían lo que siempre hacían. El ganado de gran linaje estaba en el pastizal del sur, donde debía estar. Y todo, la tierra, el rebaño, la cerca perfectamente levantada, la mujer a su lado y el anciano cabalgando hacia el norte que regresaría el próximo domingo, estaba exactamente como debía estar. Carlos Medina pasó 11 años ahorrando $420. Los gastó en una propiedad que la gran mortandad había destruido y que nadie más quería. La cerca caída, el granero derrumbado, los campos devueltos a la naturaleza salvaje, después de 6 años de no pedirles nada. Se bajó de su caballo. Se paró en el campo principal y se sintió seguro de algo que nadie más podía ver. Esa certeza es toda la historia. Un hombre que vio en lo que una tierra descuidada podía convertirse, y tuvo la paciencia de levantarla poste por poste, sección por sección, en el orden correcto en lugar del cómodo. Una mujer que vino a comprarla y se quedó para ayudar a arreglar la cerca, descubriendo, en algún punto entre el ángulo de un poste y las tardes de abril, que lo que él estaba construyendo era algo de lo que ella quería formar parte. Y un padre que había levantado 5,000 acres a partir de $30 y una manta, y que había olvidado en el proceso que lo que realmente estaba construyendo era una vida, y que la vida se construye con el carácter, no con la cantidad de tierra. Lo recordó una noche de miércoles en julio, cuando un hombre regresó a un granero en llamas después de que la viga del techo se agrietara, para salvar a 11 caballos que pertenecían a su enemigo, sin cálculos, sin pretensiones, sin público. Solo porque 3 caballos más seguían adentro. Pienso en eso, en lo que revela, no solo sobre Carlos, sino sobre todos nosotros. Lo que hacemos cuando no debemos nada y nadie nos está mirando es la única medida honesta de quiénes somos. Eduardo Blanco había construido su vida bajo esa medida. La reconoció cuando finalmente la vio. La verdadera medida de un hombre nunca fue el tamaño de su rancho. Fue aquello por lo que regresó cuando la viga se agrietó. Que Dios bendiga a todos y cada uno de ustedes que escucharon hoy. Hasta la próxima, sigan cabalgando. Roberto Aguilar, siempre en la frontera.